Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya estoy viendo mucha gente aquí. A ver, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos? Bueno, qué de gente. Bueno, buenas noches. Nada, vamos a estar aquí solo un ratito, que seguro que sábado por la noche tenéis muchas cosas que hacer, como por ejemplo leer. Y nada, esto es solo para daros las gracias. ¿Se me escucha bien lo primero? Si no se me escucha bien decirlo. Sí, ha quedado bien, ¿verdad? No, no sé, me dice Javier, se me veía. No era la idea que se me viera a mí, pero claro, refleja la pantalla y se me veía. Y, y nada, bueno, para empezar con el tráiler. eh, y nada, esto va a ser un ratito muy corto, solo para daros las gracias por la acogida que le habéis dado al libro, al sol del final. Lo comentaba hoy en Twitter, que no me gusta dar cifras, pero o sea, lo que yo pensaba que iba a vender el libro en toda su vida lo vendió en 7 o 8 días. Ha sido espectacular, se ve que le teníais ganas, que lo estabais esperando después de dentro y bueno, pues genial, ¿qué más puedo decir? Y se me escucha bien, ¿no? Vale. Y nada, y a partir de aquí vosotros vais mandando, yo intentaré ir leyendo lo que ponéis y bueno, a ver, bueno, tenemos aquí ya a Feli, a Javier, a Erika de la Rosa, a Modesta, a Cecilia, ¿quién más hay? ¿Quién más hay? Bueno, de momento estáis esos. 8, no, espera, que he tocado yo aquí algo. Vale, bien, ahí. Y nada, esto os cuento un poco lo de al final, lo de hacerlo por Instagram, porque íbamos a hacer un directo, de hecho lo había comentado yo en redes sociales y tal algunas veces, que íbamos a hacer una presentación un poco mejor hecha por YouTube y tal. Quería yo contar con un par de invitados. Uno era Javier, que está por ahí, Javier Larrea, mi compi de comunidad Xbox y de muchas más cosas. Y otro iba a ser Pablo, Pablo Parrilla, que os sonará porque me ha escrito algunas cositas, me escribió el prólogo de Arde, me ha escrito también unas notas muy chulas en la segunda edición de Dentro. Y también iba a estar, pero al final no ha podido por unas circunstancias eh, que, en fin, fuera de unas circunstancias personales no podía y digo, mira, al final menos lío, hago un directito por YouTube si es solamente para charlar un ratillo del libro, de que me contéis los que lo habéis leído. Vamos a tener cuidado, vamos a ir entre vosotros en el chat y un poco estableciendo quién se lo ha terminado, quién no se lo ha terminado y vamos a evitar los spoilers para quien no lo haya terminado. Pero bueno, dentro de todo también podemos hablar un poco del primero. Mira, por ejemplo, Cristina Bermejo Rey. Ya has empezado dentro. Bueno, entonces nada, está con el primero. Además te lo has pillado. Vais a tener suerte los que no habéis tenido que esperar 2 años como otros, ¿eh? Porque aquí hay gente que se ha enganchado a la saga ahora y claro, se va a leer los dos del tirón, o se ha leído los dos del tirón. Creo que Feli también me comentaba que se ha leído ya los dos del tirón. Eh, Menchu dice, no spoiler, voy por la mitad del sol. Bueno, y pues nada, poquito spoiler, vamos a hablar poquito spoiler. Y nada, pero bueno, veo que la mayoría o lo habéis terminado, por lo menos vais por la mitad, vais avanzados ya. Y, y nada, ya podemos ir comentando y preguntando. Los libros, pues ya lo sabéis, que están en formato físico. Sabéis que los que pillasteis dentro hace 2 años, ¿acordáis? Aquel cacho de libro de dentro, pues ya sabéis que tiene una edición nueva, más bonita, más parecido, un tamaño más parecido al del Sol, ¿eh? Ahora ya son igualitos, ¿ves? Mismo tipo de letra, e incluso por dentro tienen el mismo tipo de letra y tal. Una cosita más apañada. Estas portadas ya sabéis que me la ha hecho mi amigo Pablo CL, y un saludo desde aquí, que es el artista que hace estos pedazos de portadas. Y bueno, y espero. A ver, ¿qué vais comentando? Historia, cuenta. Feli, el martes empiezo Arde. Aquí está.
Arde, bueno, Arde ya sabéis que lo escribí en medio de los dos, fue como un paréntesis, fue un... para oxigenar, hay que oxigenar, no escribir muy seguido lo mismo porque al final no es bueno. Hay que reposar la historia, hay que oxigenarla. Yo siempre normalmente cuando estoy escribiendo algo ya tengo el siguiente en la cabeza y va madurando en la cabeza y es bueno que sea así. Si acabas un libro y te pones enseguida con, con la segunda parte o con la tercera parte, eso no es bueno. Hay que dar tiempo a que repose, a que madure, a que crezca, y mientras estás escribiendo otra cosa y no pasa nada. Y así fue Arde. Arde fue el paréntesis entre el uno y el 2 y mira, pues quedó un libro apañadillo que no tiene nada que ver y Modesta dice, a mí me descuadra porque tú tienes el dentro grande. Bueno, oye, el dentro grande tiene su encanto. Tiene su encanto. Creo que lo he contado alguna vez y si no lo cuento ahora. Yo es que cuando publiqué dentro me dije, mira, no tengo por aquí uno de los grandes, no, los tengo allí en la librería. Cuando publiqué dentro me dije, si va a ser el único libro que publico en la vida, lo voy a sacar grande. A mí me dijo mi abuelo desde pequeño, caballo grande, ande o no ande. Digo, lo voy a sacar grande. Luego, claro, después me arrepentí y me dije, es incómodo y tal, pero bueno. A ver, venga, que ya estáis haciendo preguntas. No, vais a ametralladora, voy a repasar un poquito. A ver qué habéis preguntado por aquí. Dentro, tiene buena historia. ¿Cómo nace dentro? A ver, ¿cómo nace dentro? Ya lo he contado muchas veces. Dentro empieza como un cuento y por eso mantuve el título el subtítulo de un cuento posapocalíptico, porque empezó como un cuento en mi blog. No tenía más pretensión que esa, que escribir un cuentecillo apocalíptico, porque me mola mucho lo apocalíptico y iba a ser un cuentecillo en mi blog. A ese cuentecillo le añadí otro, porque quedaba muy escueto el que publiqué. Digo, no, le voy a publicar como una segunda parte, pero seguía siendo un cuento. Y ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. La gente me decía síguelo, síguelo. Y ahí empezó, en el blog. Y ya avanzado, pues me dije, esto ya puede ser un libro. En principio iba a ser solo un libro, ¿eh? No, cuando lo escribía no pensaba en una continuación. Cuando yo termino de escribir dentro, para mí la historia ahí estaba al final. La gente me dice, es un final muy abierto. Digo, sí, pero es que a mí me gustaba ese final abierto. Y luego ya después de publicarlo, sí, ya empezó la gente, no, esto tienes que seguirlo, síguelo o te matamos. Y dices, bueno, pues pensemos por dónde podría seguir esto, que parecía muy claro por dónde seguir. Sí, parecía muy claro por dónde iba a seguir, pero no estaba tan claro en mi cabeza luego cómo continuarlo eso, ¿no? Y nada, pues así nació. Dentro, si os fijáis los que no sabíais la historia esta de cómo nació dentro, si os fijáis en dentro, yo creo que se nota mucho y es algo que lo he retocado en diversas reediciones y cuando lo he ido corrigiendo tal, pero en realidad no he querido tampoco disimularlo del todo. Dentro, si os fijáis, los dos primeros capítulos se notan mucho, que son como dos cuentecitos. Y a partir del tercero es cuando arranca y cuando ya dices, esto ya estoy leyendo un libro. Y eso es algo intencionado porque no quería que perdiera no quería disimular su origen. Su origen eran dos cuentecitos, que eran el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ya en el tercero es cuando ya me puse en serio a decir, no, esto va a ser un libro, esto va a ser una historia. Y así nació. A ver, ¿qué más habéis preguntado por aquí? Javier dice, dentro tiene una buena historia, cuenta. Bueno, pues esa, pues la del blog, básicamente, que empezó como un blog. Feri dice, el martes empezó Arde. Arde, pues bueno, los que lo habéis leído ya lo sabéis que no tiene nada que ver. Arde es una historia realista, ambientada en la Málaga del 2000, que yo era cuando tenía pues 28 años o así. Y bueno, son mis noches de Málaga, de bares, de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo no había mucho y drogas tampoco, yo era de cerveza. Así que
de ligoteo, cervezas y rock and roll, más bien. Y en esa ambientación que es muy realista y es muy mía, es casi autobiográfica, ahí meto una historia que no lo es, no es autobiográfica, meto una historia ahí de un poco de thriller pasional, en fin. Mujeres malas que nos llevan por la calle la amargura. ¿De qué va a ir Arde? Pues de mujeres malas que nos lleváis siempre por la calle la amargura. Ya está. Si es que es muy sencillito. Así que nada, Feli, espero que lo disfrutes y que te guste, aunque ya verás que no tiene nada que ver con dentro, más allá del estilo. Mi estilo es mi estilo, pero la historia no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, aquí Modesta que decía que le descuadra el libro. Bueno, pues pillate el nuevo. Me moló la parte interactiva con los temazos. Ah, de Arde, la música de Arde, sí. Mira, Feli que lo va a empezar a lo mejor no lo sabe, así que dejadme que se lo cuente a ella o a todo el que no haya leído Arde. Arde, pues como digo, va mucho de noches, de bares, y la música tiene mucha importancia, porque la música era importante cuando teníamos esa edad, ¿no? Y salíamos de bares y de marcha, la música. Entonces, Arde es una historia que tiene mucha música. En muchos momentos menciona una canción que está sonando, que los protagonistas están escuchando o incluso hablan de ella, de la canción, por alguna razón. Entonces al final, Feli, o quien no haya leído el libro, al final meto una lista de canciones, es como una banda sonora, por si las quieres ir escuchando mientras lees el libro. Y de hecho, la lista está en Spotify y está en mi canal de YouTube. Si buscáis en listas de reproducción en mi canal de YouTube, Arfonkin Vídeos y Juegos, está la lista de las canciones de Arde. Así puedes ir leyendo y escuchando la música. Que esto lo comentaba aquí Javier, pues mira, Feli que se lo va a leer ahora o quien no la haya leído, pues ya lo sabe. Arde es muy intensa, dice Cecilia. Menchu, ¿habrá segunda parte de Arde? No. Pero... A ver, Menchu, no va a haber segunda parte de Arde. No. ¿Por dónde? No. Es una historia que está acabada. Pero en la que voy a escribir ahora, empiezan las primicias, en la que voy a escribir ahora, por la sombra, digamos que hay conexiones. No tiene nada que ver, no es la segunda parte, pero podría decirse que es el mismo universo. Y vais a ver conexiones con Arde, sin ser la segunda parte, que no lo es. Modesta dice, no tiene nada que ver, pero Arde te engancha. Bueno, Arde va de... Precisamente Arde va de... Espera que yo toco aquí y pongo aquí como que voy a escribir y no quiero escribir. Si de algo tratar de precisamente, entre otras cosas, es de enganches. Así que... Yo es el que tengo claro, Javier. El que tienes claro, ¿qué? No entiendo. Modesta dice, ¿por qué eres tan sutil en las escenas de sexo? ¿Soy sutil? ¿Soy sutil? ¿Pero lo dices como virtud o como defecto? No sé si soy sutil. A ver, también va un poco en la... Va un poco en la historia que estoy contando. Es decir, una escena de sexo como una escena de cualquier otra cosa tiene que tener el tono que necesita la historia. En Arde, por ejemplo, que podría parecer por el tipo de historia que es, que va a haber mucho sexo, no lo hay. Porque es una historia más de obsesiones que de sexo. Yo creo que te sueles obsesionar con la persona que no consigues. Y una vez que te acuestas con ella, hablando claro, la obsesión baja, porque ya la has conseguido. Con lo cual no tendría mucho sentido que hubiera mucho sexo en Arde, porque va de alguien que se obsesiona con otro alguien. Pero bueno, el que hay, no sé yo si decir que es sutil. Es muy difícil, también hay que decirlo, es muy difícil establecer esa línea entre lo erótico y lo vulgar o lo pornográfico es difícil. Pero
no sé si yo soy muy sutil. En El Sol del Final, por ejemplo, hay un par de escenas fuertes de sexo. Eh, también es la manera de cómo lo interiorizan los personajes. No es lo mismo como lo... Aquí a lo mejor hay un poquito de spoiler. No es lo mismo como lo interioriza un personaje como Sarah, como lo interioriza un personaje como Lucy. Va un poco en función del personaje también y del tono que requiere la escena en ese momento. Pero bueno, que soy sutil. Pues los has bordado, dice Celi. Ah, creo que tienes la capacidad de meterte en otros formatos y de petar. ¿Qué te gustaría más? ¿Peli, serie o videojuego? Si hablamos de dentro, daría una buena peli, yo creo. Para serie no da. A no ser que fuera una serie cortita de estas de 4 o 5 capítulos. Pero yo creo que dentro daría para una buena peli. Además sabéis que soy muy descriptivo. Lo que ya me habéis leído sabéis que soy muy descriptivo. Hay mucho diálogo. Vamos, que el guión lo tienen hecho. No tendrían que currarse mucho el guión. No lo tienen muy complicado para adaptarla. Y bueno, y si ya le metes el sol, pues podría ser una segunda parte. Sí, yo creo que darían papeles. Para una serie quizá no da. Salvo que fuera una miniserie de esta de 4 o 5 capítulos. Y bueno, te digo una cosa, uno cuando escribe no piensa en otros formatos, no es algo que me haga, que no lo piense, o sea, no es algo que piense y no es algo que me haga ni especial ilusión ni tampoco lo rechazo. O sea, me viene un Juan Antonio Bayona diciendo que la quiere adaptar y digo, toma mi dinero y toma mi cuerpo. Pero tampoco es algo que me quite el sueño. Una pasada, dice la peli. Sería una de esas series que veo varias veces, Modesta, estoy deseando leerlo. Vale, que están hablando de arte con Feli que la va a leer ahora, vale. Pero no contarle nada. Te has pasado una pregunta. ¿Crees que una parte del libro puede llegar a ocurrir? Dice Modesta. Hombre, espero que no. Es un apocalipsis muy particular, lo sabéis, los que ya habéis leído dentro. Aquí dentro sí lo hemos leído todos, así que de dentro sí se pueden hacer un poco de spoiler. Es un apocalipsis muy particular. Es donde entra el elemento de ciencia ficción. Yo no quería que fuera un libro muy fantástico. No. Realmente al final el elemento que meto de ciencia ficción, que es todo el tema de los nocturnos, las tormentas rojas y tal, lo meto por necesidad. Necesitaba una excusa para el apocalipsis que yo quería, que era un apocalipsis energético. No quería electricidad, quería una humanidad volviendo a la Edad Media, teniendo que ir con antorchas. Así que sin poder usar coches, sin poder encender una bombilla. Y claro, no era fácil buscar un motivo para eso. Porque tú piensas en otras películas apocalípticas o en otras historias apocalípticas, después de una guerra nuclear, un virus, vale, pero electricidad sigue habiendo, puedes seguir encendiendo una linterna. Y yo quería que en mi historia ni siquiera se pudiera encender una linterna, tuvieran que apañarse con una lámpara de aceite o con una antorcha. Y lo único que se me ocurrió fue meter ahí el rollo de los nocturnos y las tormentas y esto. Y es el único elemento fantástico que yo en realidad en principio no quería ninguno, yo quería una historia muy realista. Pero al final por necesidad tengo que meter un elemento de ciencia ficción. Ya que lo metí, luego lo desarrollé y luego me acabó gustando y de hecho en El Sol del Final es uno de los ejes del libro. Mientras que en dentro solo es la excusa, mientras que en dentro solo es lo que nos da el escenario, pero luego la historia es otra cosa, es la historia de Sara y Daniel, punto. En el sol ya lo de los nocturnos y esto ya tiene mucha importancia, ¿no? Y en este sentido, pues hombre, es un apocalipsis que realmente no parece muy creíble.
el tema ya del virus, de la pandemia y esto, bueno, esto ya tú y yo, Modesta, lo vamos a hablar donde lo tenemos que hablar. No, no lo voy a decir, pero lo mismo nos escuchan por ahí hablar de esto más adelante. A ver, ¿qué has diciendo? Pero bueno. Pero eso, que no lo veo muy creíble, afortunadamente. No lo veo muy creíble, pero bueno. Sí hay un elemento que da un poco de miedo, y sobre todo ahora con esto que estamos viviendo de la pandemia, y es ese, ese instinto que tenemos de, si ocurre una gran catástrofe, escondernos, refugiarnos y esperar que alguien nos lo solucione, ¿no? Que de eso se habla en el libro, sobre todo en El Sol se habla mucho de eso. Y bueno, esperemos que no sea lo que esté ocurriendo ahora, no, yo creo que no. Yo soy moderadamente optimista con lo que está ocurriendo ahora, creo que ahora ya va a empezar a funcionar las vacunas y que dentro de unos meses o un año ya esto del virus pues, habrá quedado como una nueva gripe, como un nuevo sarampión o como una nueva varicela y que se habrá solucionado. A ver, Cristina pide que hable de Por la Sombra. Qué ganas le tienes tú a Por la Sombra. Qué ganitas le tiene, niña. Por la Sombra va a ser mi siguiente libro, porque como hice entre dentro 1 y dentro 2, tengo que oxigenar, tengo que cambiar y mientras voy madurando la tercera parte de dentro, que tenerla la tengo lo que es la espina dorsal de la tercera parte la tengo, pero eso tiene que crecer, el embrión tiene que ir creciendo, que le salgan las manitas, que le salgan las orejas, y eso requiere su tiempo. Y entonces entre medias voy a escribir una nueva historia, que no tiene nada que ver, que se llama, tiene el título provisional, no sé si al final se quedará o se me ocurrirá otro mejor, de Por la Sombra. Y Por la Sombra, en Por la Sombra sí que hay una pandemia, sí que hay un virus, y es más protagónico. Ya no es solo un escenario, ya es parte de la trama, porque hay un virus parecido al de ahora, pero mucho peor, se exagera, o sea, es mucho más exagerado, hay ley marcial, nadie puede salir de su casa, todo se hace por internet, todo, prácticamente la calle no se puede pisar, y ahí meto la historia de una señorita que, bueno, que se llama Nadine, que como los demás no puede salir, pero el problema es que ella sí tiene que salir porque para sobrevivir necesita sangre humana. Y hasta ahí puedo contar. ¿Es una vampira? No es una vampira, pero tiene ciertas cosas de los vampiros. Por ejemplo, que necesita sangre para vivir, con lo cual lo de estar encerrado en tu casa como que no, porque por internet no se puede pedir, no hay telesangre para llamar y que te traigan sangre a casa, ¿verdad? Pues tiene que salir a buscarla. Y bueno, ya iré desarrollando por dónde va a ir esa historia. Esa historia a lo mejor le gusta más a Modesta porque va a tener más sexo. Porque es una vampira y claro, como atrae a la gente, pues. Dice Feli, ¿para cuánto la tercera parte? ¿Vas a tardar 2 años? Hombre, 2 años no sé. No, yo no me marco tiempos. Eso depende un poco con la intensidad que se escriba. Pero sí tengo antes un par de proyectos. Uno es el que acabo de decir, el de Por la Sombra, que lo empiezo ya. En cuanto ya me deje de estos rollos de promoción del Sol del Final, me pongo a escribirla. Y tengo también el proyecto de los cuentos que tengo en el blog, que no sé si alguien por aquí queda sin pasarse por mi blog, pero tengo un blog, que es donde nació Dentro. De hecho está allí. La versión primitiva de Dentro y de Arde están en el blog, enteritas. Y mucha gente me decía, bórralas, si no la gente no compra el libro. Digo, ¿por qué? Allí nacieron y allí siguen. Es verdad que son versiones más primitivas, no están tan pulidas como lo que lleva el libro, que están ampliadas y corregidas y mejoradas, pero si alguien tiene curiosidad y quiere leer las versiones primitivas de Dentro y Arde, están en el blog. Y aparte hay muchos cuentos en el blog que quiero retocar, les quiero dar un
un lavadillo de cara, como suelo decir, un repaso de chapa y pintura y sacarlos en un librito. Yo sé que es un libro que van a comprar 4 amigos, pero me hace mi ilusión tenerlo en la estantería al lado de los otros. Así que esas 2 cosas van antes de Dentro 3, de la tercera parte de Dentro. Y pero bueno, no te puedo decir si van a ser 1 año, 2 años, 3 años. Llegará cuando tenga que llegar. ¿Qué prisa tenéis? La historia tiene que madurarse, tiene que crecer y va a ser una historia que os va a gustar mucho, ya os lo digo. Va a ser muy distinta. Primicia, estoy hablando de Dentro 3. Va a ser una parte muy diferente a las otras 2 y al mismo tiempo es la conclusión lógica después del Sol del Final, del que no digo nada para quien no lo ha terminado, pero cuando terminéis el Sol del Final, los que aún no lo habéis terminado y los que lo habéis terminado estaréis de acuerdo conmigo, se ve por dónde va a ir. Y es muy distinta en tiempos, en escenario, en personajes, y aún así es, por lo menos en mi cabeza lo es la conclusión lógica, es la que tiene que tener. Así que lo que no te puedo decir es cuánto tiempo. Feliz, pues me encanta leerte porque lo haces muy fácil, muchas gracias. Lo intento, yo siempre lo digo, yo no me considero un virtuoso de las letras, yo no soy un mago del lenguaje, yo escribo de andar por casa. Entonces, ¿qué es lo que intento? Pues que lo visualicéis muy bien, que visualicéis los personajes sobre todo, que los personajes, a fuerza de que avancéis por el libro, los conozcáis, sean como de la familia, que sepáis, en vuestra cabeza tengáis qué aspecto tienen, cómo hablan, cómo gesticulan, que además conozcáis su personalidad, que sepáis cómo va a reaccionar, que sus reacciones a todo sean lógicas y ya está, y que lo visualicéis muy bien en la cabeza. Eso es lo único que intento. No otra cosa, no intento hacer magia con el lenguaje porque no sirvo para eso. Ceci dice, háblanos del Sol del Final, pues más que estoy hablando ya. Modesta dice, hay una escena de mucha pasión y la describe de una forma que lo dejas todo a la imaginación. Una escena de mucha pasión en el sol. Pues no sé a cuál te refieres, pero hay una primera. Hay una primera, ¿no? En los túneles del metro, en los servicios de los túneles del metro, que a la imaginación mucho no deja. Modesta que quiere leer porno directamente. Erika de la Rosa dice, sin hacer mucho spoiler, me preguntaba por qué la generación de energía eólica o solar no funcionaba. No, porque, claro, es lo que comentaba antes, Erika. Yo necesitaba algo que no solo, no es que estropeara los aparatos eléctricos, porque un aparato eléctrico que se estropea lo puedes reparar. Necesitaba algo, y por eso tuve que inventarme lo de los nocturnos, porque es algo de fantasía, de ciencia ficción. Necesitaba algo que absorbiera la electricidad como concepto. O sea, no se puede producir electricidad. Al principio ya se explicaban dentro, pero creo que lo explico, lo vuelvo a explicar al principio del Sol del Final. Aunque tú cojas unas pilas nuevas y las pongas en una linterna, no va a funcionar, porque es que el propio concepto de electricidad ha desaparecido. Entonces no vale ni placas solares, ni vale cambiarle la batería a un coche, ¿no? Tú le cambias la batería a no es que la batería, no es que han absorbido la electricidad de la batería, es que han absorbido toda la electricidad. Entonces daba igual que le pusieras una batería a un coche, no iba a funcionar. Claro, eso por causas naturales, digamos, o por causas reales, no puede ocurrir. Por eso me tuve que inventar el elemento de los nocturnos y de la ciencia ficción, porque realmente una causa lógica no hay. De hecho, en principio mi idea era no meter ningún elemento fantástico o de ciencia ficción en la historia.
Ya te digo, lo acabé metiendo al final por necesidad. Y... Pero bueno, al final me gustó. Y luego la verdad es que ha dado mucho juego. Lo de los nocturnos da mucho juego. Eso de cuando vienen las tormentas rojas, tener que esconderse, el rollo mental. Además me dio la ocasión, también me sirvió para crear a los carroñeros, que es el elemento zombie, porque también podía haber sido un mundo apocalíptico sin zombies, solo con los bandidos y los saqueadores, pero meter a los carroñeros también me da mucho juego en muchas escenas, ¿no? Tanto en dentro como en el sol del final. Es que me servía para muchas cosas, o sea, aunque mi primera idea era no meter ningún elemento fantástico de ciencia ficción, al final me vino de perlas, porque me sirvió para todo, me sirvió para que no haya electricidad y tengan que estar como en la Edad Media, con antorchas. Me sirvió para momentos de angustias con los nocturnos. Me sirvió para meter a los carroñeros, que es el elemento zombie de la historia. O sea, me vino que ni pintado. Dice Modesta, con una llamarada solar fuerte nos quedaríamos sin electricidad. En teoría sí, y de hecho alguien lo dice al principio del Sol del Final, alguien lo comenta, ¿no? En uno de los flashbacks que están recordando el principio del apocalipsis, hay un personaje que dice, esto es una tormenta electromagnética o algo así. Dice, hay muchas teorías al respecto, pero claro, como son cosas que no han pasado nunca, pues no sabemos. Missy Flynn se ha unido. Hola, Missy Flynn. Modesta, deja la Coca-Cola que no... No, es agua, perdona. Yo soy un clásico y yo en la nevera tengo agua en botellas de Coca-Cola. Soy un clásico. Soy muy antiguo. Tened en cuenta que habláis con un hombre de casi 50 años. Yo soy muy antiguo para todo. Y yo, aunque la canción de Revolver decía odio a la gente que tiene botellas de agua en la... Había una canción de Revolver, se llama Odio, que decía odio a la gente que tiene en la nevera botellas de Coca-Cola con agua. Bueno, pues yo las tengo. Carlos Goñi, jódete. Yo tengo agua en botella de Coca-Cola. Marisa dice, ¿verdad que al final se hacen realidad los libros? No, hombre, espero que no. Con la mano de escribir. Bueno, quiero que me vayáis contando qué os ha parecido el libro. Quiero que publique los libros. Feli me las leeré, no lo dudes. Supongo que se refiere a los cuentos del blog. Las historias del blog son muy buenas, dice Ceci. Modesta dice lo mismo, te llevas una sorpresa y vende más de lo que piensas de los del cuento. Bueno, ya te digo, es un capricho, oye. Pues si vende estupendo, pero es un capricho que yo tengo. Feli dice, ¿habrá una cuarta? ¿Del sol del final? O sea, de dentro de la... A ver, esto lo comentaba el otro día en la entrevista que me hicieron los chicos de Armando la Cabina. La historia que yo tengo da para 3. Y la historia que yo tengo en la cabeza se acaba en el 3. La historia. El mundo da para más. El mundo, este mundo posapocalíptico, que ya veréis en el 3 cambia mucho. No digo más para los que no han terminado el sol del final, pero los que sí lo habéis terminado ya intuís que todo va a cambiar. Pero aún así sigue siendo un mundo muy apocalíptico, muy interesante y podría dar para nuevas historias, nuevos personajes. Ahora, esta historia que estamos leyendo, que empezó en dentro, que continúa en el sol y que acaba en el nuevo, en el tercero, esa historia acaba en el tercero. Esa historia no da para más. La historia de Sara, de Daniel, eso acaba en el 3. Ahora, el mundo da para otros libros, pero la verdad es que no los tengo pensados. No quisiera yo de todas maneras alargarse mucho. Yo creo que las sagas que se alargan mucho, yo creo que para mí pierden, ¿no? Estos libros estas sagas que llevan 14 libros, 15 libros, ya... Yo creo que ya pierde un poco sentido, ya cuesta seguirlos. 3 es un número muy bonito. Lo decía también el otro día en el podcast de Armando la Cabina. Escuchadlo si queréis. Está en... Buscar su podcast en iVoox. Porque fue una entrevista, me hizo una entrevista a Richmond de Armando la Cabina y allí lo cuento todo. Y decía eso. La historia da para 3 libros, no da para más. Y además 3 es un número muy bonito. Una trilogía. 7 no queda igual de bien. O 14.
Modesta, cuando llegas al final te imaginas algo de la tercera, hombre. Se intuye, ¿verdad? Se intuye por dónde va a ir, al menos en parte, se intuye algo, claro, claro. En el sol, dice Ceci, ¿en el sol qué? Las historias de blog son muy buenas. En el sol, Daniel Isaac. Está Modesta en la casa de Elmer. No, en la aldea, no sé muy bien de qué estáis hablando. Bueno, a ver, ¿qué más os cuento? ¿Qué más vais preguntando? Estáis hablando entre vosotros de la aldea, de tal. No me habéis dicho nada del mapa. Chulo me quedó el mapa, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Cuando abrís el libro y veis el mapa, os habéis dado cuenta que toda esta hoja, porque obviamente lo tuve que dividir, si os dais cuenta, toda esta hoja es dentro. Son los lugares de dentro. Y esta otra ya son nuevos, ya son del sol. No salían en dentro. De algunos se hablaba, de la ciudad se hablaba, pero no salían. Y toda esta hoja sí. Bueno, el Edén, por ejemplo, pues se mencionaba muchas veces en dentro, pero no llegaba a salir. Aquí sí. Luego aquí Nueva Aurora, que lo pongo así como las Canarias aparte, porque obviamente Nueva Aurora no está ahí. Nueva Aurora queda en el mar. Me hacía mucha ilusión a mí lo de meter un mapa. Oye, yo es que recuerdo de niños las novelas de aventura y de fantasía que leía, siempre llevaban un mapa. Y luego os habéis dado cuenta, los lectores avispados se habrán dado cuenta, que el dividirlo en tres partes no es por capricho. Las tres partes están muy claras y muy diferenciadas. La primera parte, o sea, o acto, no suelo llamarlo parte por no confundirlo con dentro, con la primera parte. Digo los actos del libro. La costa, el páramo. Si os habéis dado cuenta, la primera parte de la costa es desandando todo lo que se andó en dentro y por tanto es una parte muy nostálgica de recordar mucho. La segunda parte del páramo continúa la búsqueda, pero ya por lugares nuevos, con lo cual ya el elemento nostalgia ya desaparece un poco, porque todo es nuevo. Y luego la tercera y última parte es donde cambia todo, ya de esa no cuento nada, que si no Menchu nos mata o algún otro que no. Se ha unido Alberto Cole. Un saludo. Siguen hablando. Modesta sigue hablando de sus teorías de llamaradas solares. Erika de la Rosa dice: no una cuarta parte, pero ¿qué tal un spin-off de algunos de los personajes? Por eso digo, la historia no da para más. La historia que yo tengo pensada acaba en el 3. Spin-off, aprovechar el mundo, aprovechar algunos de los personajes, ¿no? Pues mira, eso sí sería factible. Un spin-off o sencillamente nuevas historias de nuevos personajes en ese mismo mundo. Cómo lo vivieron otros personajes. Podríamos irnos a otra parte del mundo. Al final, los dos libros son en la misma región, en la misma área. Pero ¿cómo se viviría eso en otras partes del mundo? Pues puede ser interesante. ¿Por qué no? Modesta dice: me gusta cómo cambias del pasado al presente y aún así sigue con ganas de continuar. No es el momento de dejarlo para otro rato. Muchas gracias. Sí, en el sol hay mucho. En el sol del final hay mucho flashback. Meto todos los capítulos de los antes, que titulo antes. Era una parte que yo necesitaba contar, aunque argumentalmente parezca que no tiene mucho sentido, porque cuento lo que les pasó a Sara y a Daniel antes de conocerse. Y dice: bueno, pero yo esto ya sé cómo va a acabar, porque luego ellos dentro se encontraban y se contaban un poco por encima sus vidas, pero yo era algo que quería describir bien. No me valía solo con las 4 conversaciones que habían tenido ellos en dentro. Y me interesaba mucho esos principios para ver
los personajes que son ahora, ver cómo eran, ¿no? Y ver cómo han evolucionado, cómo han crecido. Y, y lo tenía muy claro. De hecho, cuando terminé dentro, una de las cosas que me quedé con las ganas era de haber hecho eso en dentro, haber contado más de ellos en el pasado, quiénes son antes de conocerse, ¿no? En dentro tenía sentido no hacerlo, porque al principio, mmm, igual que ellos dos del otro no saben mucho y lo tienen que ir averiguando poco a poco, ¿no? Eh, Daniel no sabe muy bien quién es Sara, Sara no sabe muy bien quién es Daniel. Entonces estaba bien que el lector tampoco lo supiera, que el lector fuera como uno más de ellos y entonces estaba bien limitar la información de quiénes eran ellos para mantener el suspense, ¿no? Y que el lector tampoco supiera muy bien. Pero una vez que ya los conocemos y que ellos se han conocido, y se han enamorado en dentro y tal, en el sol digo, no, pues aquí sí lo voy a hacer, aquí sí tiene sentido hacerlo y aquí sí les quiero dar a los personajes un pasado que aunque conocemos de 4 conversaciones que tienen en dentro, quería describirlo bien y que lo viviéramos con ellos, ¿no? Que viviéramos a esos primeros días del apagón, Sara con su padre, Daniel con su mujer y su hijo. Era una parte que me interesaba mucho contar porque ayuda a conocer a los personajes. Saber de dónde vienes te hace, te hace comprender mejor dónde estás, ¿no? Exacto, lo está comentando ahora Feli, lo que estoy comentando yo. O sea, ver a una Sara con su padre asustada, pero que poco a poco se va echando la responsabilidad a la espalda porque el padre se queda súper deprimido con el apocalipsis. Ver a un Daniel intentando, como siempre, como es Daniel, siempre intentando mantener las cosas con calma, con lógica, y ver cómo al final no puede con todo, porque él intenta ser lógico y calmado y hacer las cosas con la razón, pero a su alrededor todo es un caos, ¿no? A su alrededor, ¿cómo mantienes la razón en un mundo que se ha vuelto loco, ¿no? Y me interesaba mucho contar eso, ¿no? Y luego, si os fijáis, hay muchos detallitos que van conectando las historias de dentro con el sol del final en estos episodios del pasado, ¿no? ¿Por qué Daniel, si es tan resolutivo y es tan capaz y es tan listo, por qué al principio de dentro está a punto de morirse de hambre, va con la mochila vacía, solo lleva una navajilla? Pues, no tenía mucho sentido, pues eso se explica en el sol, por ejemplo, ¿no? Cositas así, muchas. Ceci dice, El sol del final es un libro que encierra muchos campos, romance, ficción, acción, suspenso y además te roba alguna lágrima. Realmente nos deja ganas de leer con la tercera. Muchas gracias, Ceci. Hombre, sí, intento que tenga un poco de todo. Es una historia de amor, en realidad. Sí, todas las historias al final se pueden simplificar muchísimo. Esto lo cuento yo siempre. Siempre que me entrevistan y hablo de los libros, lo cuento yo siempre. Cuando me dicen las historias, pero ¿cómo se te ocurren estas historias? O cuando me piden consejos, gente que está escribiendo, ¿cómo se te ocurren estas historias? Siempre lo digo, la historia no es importante. La historia no es importante. La historia es lo menos importante de todo. Porque las historias al final se pueden simplificar muchísimo. Solo hay 3 o 4 tipos de historia que se pueden contar. No hay más. 3, 4. No hay más. Chico conoce a chica. El viaje del héroe. Alguien mata a alguien. ¿Por qué lo ha matado? Muy pocas más se pueden contar. Muy pocas más. Pensar en cualquier historia, en cualquier libro, en cualquier película. La Guerra Galaxia. ¿Qué es la Guerra de las Galaxias? El camino del héroe. El camino de Luke. Lo que el viento se llevó. Chica conoce a chica. Red y Escarlata. Y es que no hay más. Las historias son muy sencillas y solo hay 3 o 4 historias que se pueden contar. Y dentro mezcla un poco chico conoce a chica con el viaje del héroe. Ya está.
esas son las historias que se pueden contar. No puedes contar ninguna otra. Se han contado ya todas 7 millones de veces a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que hace tu libro especial o no? Los personajes. Si logras crear unos personajes que a la gente les guste, el libro va a gustar. Entonces, pues, en ese sentido, como dice Ceci, el libro tiene de todo. Bueno, sí, es un chico conoce a chica con mezclado con el camino del héroe. No, no he inventado nada. Las historias están todas inventadas. No se pueden contar historias nuevas. Lo único que puedes contarlas es de una forma nueva. Pero las historias están todas contadas ya. Menchu pregunta, ¿por qué se llaman Daniel y Sara? ¿Por algo en especial? Yo no me como mucho la cabeza con los nombres. Mira, pero nada. Cuando tengo que meter un personaje nuevo, lo único que reviso es nombres que no haya usado o que no haya usado ninguno muy parecido y que me suene medio bien. No me como nada la cabeza con los nombres. De Sara, por ejemplo, perdón, de Sara mucha gente me ha preguntado si se llama Sara por la Sarah Connor de Terminator. Para nada. Ni se me ocurrió. Que luego sí, porque luego es verdad que tienen puntos en común, ¿no? Si piensas sobre todo en la Sarah Connor de Terminator 2, ahí guerrera, tal y cual, pegando tiros. Pues vale, pero le puse Sara como le podría haber puesto Eustaquia Ananía. No sé, ¿qué se me ocurrió? No me como mucho la cabeza con los nombres, de verdad. Lo que sí hago en dentro, y eso sí fue pensado, es que no quería nombres que descubrieran mucho un lugar, porque igual que no digo nunca en qué lugar transcurre la historia, es Occidente, pero puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, es Occidente, porque bueno, vemos que es una sociedad occidental, ¿no? Pero poco más, no digo en ningún momento el lugar. Y entonces lo que intento evitar casi siempre es nombres muy localizados. O sea, quiero decir, si pongo nombres ingleses, si pongo Johnny y pongo Wisconsin, pues... Entonces intentaba nombres que pudieran servir para casi todos los idiomas. Sara vale para casi todos los idiomas. O sea, en casi todos los países Sara es un nombre factible, o Daniel, o Marco, o Lucy. Lucy puede ser en España, pero puede ser en Wisconsin también. Entonces, esa es la única norma que a mí mismo me ponía con los nombres. Y que además no cumplía siempre. No cumplo siempre, porque al final algún nombre muy localizado sí se me escapa. Como Elmer, por ejemplo. Pero Elmer es que lo necesitaba por la broma de que realmente se parecía al Elmer de los dibujos animados. Realmente Elmer no es un nombre que, por ejemplo, aquí en Europa o en España... Pero bueno, son casos puntuales. La mayoría de las veces intentaba esos nombres que me sirvan para cualquier parte del mundo. Pero más allá de eso, no me pienso mucho los nombres. Modesta dice no quiero decir nada para que no haya leído parte del libro. No sé de qué estáis hablando. Léela y mira el mapa. No, está hablando entre ellas y no sé de qué hablan. Los mapas son esenciales, dice Erika. Modesta dice, el pasado de Daniel no me lo esperaba. Bueno, el pasado de Daniel, él lo dice en dentro. En dentro hablan de ello. Lo que pasa es que Daniel, como es tan reservado, se lo va soltando muy poquito a poco. Si recuerdas dentro lo hemos leído todo, ¿no? Podemos hacer spoilers. Y si recuerdas dentro, hay una escena cuando estaban refugiados en la granja, que se tiran varias semanas en la granja allí esperando que Sara se recupere. Él le cuenta una historia de cosas horribles que vivió, como una mujer tiraba a su hijo, tal, tal. Y luego, cuando conocen a Elmer le pregunta, pero tú, antes del apagón tenías a alguien, y él dice, sí, tenía una mujer y un hijo. Y no hablan de ello, pero claro, Sara automáticamente dice, tenía una mujer y un hijo que ahora no tienes, no están. ¿Qué habrá pasado? Pues 2 más 2, 4. Entonces que sí habla un poco de ellos, ¿no?
Pero vaya, es verdad que en este pues se cuenta, se indaga más en el pasado, ¿no? Yo me lo imaginaba contando de esto. Exacto, ¿eh? Es lo que está comentando Feli, ¿no? Claro, cuando le cuenta lo de la ciudad. Lo que pasa que, bueno, ahora en dentro lo vemos, realmente lo vemos. Igual que Sara, ¿no? Igual que Sara en dentro cuenta, le cuenta a Daniel un poco de dónde viene y por lo que ha pasado desde que se produjo el apagón. Bueno, pues ahora en el sol del final lo leemos, porque no es lo mismo que te lo cuenten así de pasadilla que leerlo, ¿no? Dice Menchu, es que me hizo mucha ilusión que se llamara Daniel porque mi niño se llama así. Ya lo sé. No todas las historias están contadas. Ah, por lo que decía yo antes. Sí, pero si te fijas es así. O sea, no todas las historias están contadas, pero es que sí hay pocos tipos de historia que contar hay pocos tipos de historia. Lo que hay infinitas formas de contarlas, claro. Ceci dice, en el sol del final logra que el lector se involucre y entienda cada personaje. Incluso a personajes que eran difíciles de entender, ¿no? Como Lucy, por ejemplo. Esto también era algo que tenía muy claro desde antes de empezar a escribir El Sol. Tenía muy claro que había varios personajes de dentro que salían de pasadilla, como Lucy o Emilio, que quería rescatar, ¿no? Porque me daban a mí buenas vibras de que podía hacer algo con ellos. Y luego hay mucho personaje nuevo que aunque solo tienen un libro para desarrollarse, al contrario que Lucio y Emilio que han salido en dos, bueno, pues hay como Yana, como Bissell, a todo el mundo le ha encantado Bissell. Bissell ha triunfado. Bissell es un personaje, en realidad Bissell es un personaje muy también creado muy por necesidad. Necesitaba un guía y necesitaba un guía básicamente, el que les guiara por el camino, ¿no? Porque si no, Sara iba a estar buscando a Daniel a lo loco, a ciegas. Necesitaba un guía que la llevara. O sea, es un personaje que lo creo porque necesito un personaje que haga una función. Pero mira, le fui dando una personalidad y le fui dando matices y la verdad es que sí, que ha quedado un personaje, ha quedado un personaje muy chulo que le gusta a todo el mundo. Todo el mundo es fan de Vincent. Bueno, por ahí tengo a Cristina Bermejo Rey. Yo creo que se ha comprado los libros para leer a Vincent. 2 más 2, 4. Erika dice, Sara supo atar cabo de la historia de Daniel y nos ayudó a entenderlo. Sara en dentro, sí, Sara, digamos, capta a Daniel mmm, mejor que Daniel a ella, pero claro, es que ella lo ocultaba. No es porque Daniel fuera más torpe, es que ella oculta hasta la mitad del libro, hasta la mitad de dentro, ella oculta realmente quién es y lo que le ha pasado, ¿no? Mientras que Daniel no es que lo oculte, es que es reservado. Daniel es un tío reservado. Daniel estaba claro, pero al final es fuerte. Seguramente los momentos... Aquí Menchu, que va más atrasado, todavía no lo sabe, pero seguramente los momentos más crudos del libro son los antes, sobre todo los últimos. Los últimos antes, obviamente, donde el drama que sabemos que van... Además ya sabemos que lo vamos a leer, porque ya es flashback y sabemos lo que le pasa a Sara al final, ¿no? Y sabemos lo que le pasa a Daniel al final, antes de que se encontraran, pues. Pero no es lo mismo saberlo que leerlo con detalle. Seguramente son los dos capítulos más crudos del libro, son esos dos. El último antes de Sara y el último antes de Daniel.
Erika dice, espero saber más de Wiesel, sea en el tercer libro o en algún cuento corto. Es que Wiesel ha triunfado, estáis las niñas locas con Wiesel. Wiesel es un personaje, la verdad es que es un personaje muy guay, es un tío sano, lo cuento en el libro, ¿no? Que es un tío que le gustaba vivir en el campo, él no quería, no tenía tonterías de esta de ciudad, de cosas modernas, era un tío de campo pero de campo en el sentido de que le gustaba estar en el campo y en la naturaleza y es un personaje como que muy centrado, ¿no? Seguramente, porque si os fijáis, seguramente casi todos los personajes del libro, de los dos libros, dan tumbos, ¿no? Casi todos los personajes van dando tumbos un poco a golpes, ¿no? Un golpe te echa para allá, el otro golpe te echa para allá y bueno, poco a poco te vas moldeando y encontrando tu camino, pero Visser es un tío que desde el principio él lo tiene todo muy claro. Voy para allá y no me detengo a por nadie. Dice, me gusta el trasfondo del personaje, su ascendencia colombiana. Lo de lo de la ascendencia colombiana de Wiesel, él no, lo explica en el libro, él no es colombiano, pero desciende de una parte de su familia, sí venía de Colombia. Eh, lo hice en homenaje a una amiga mía que tengo en Colombia. Que le dije, voy a meter un personaje colombiano en tu honor, que es mi amiga Jenny Zadiz, hace un programa de radio que ha leído muchos cuentos míos. Digo, mira, te voy a devolver el favor metiendo un personaje colombiano. No es colombiano, pero lo dice, ¿no? Mi abuela era colombiana, tal. Y, y nada, me puse a investigar un poquito sobre la Colombia precolombina. Vi unos símbolos muy chulos que a ver si los enseño en Twitter algún día. Del dios Sol, su dios Sol, que se llama Sue o algo así. Y dije, mira, pues este va a ser el tatuaje que lleva Bissell en el brazo. Y Podesta dice, te descuadra un poco cuando aparece pequeño. Que Pequeña Zorra no había muerto, Pequeña Zorra solo estaba dormida. Pequeña Zorra no puede morir porque en realidad es la conciencia de Sara, ¿no? Es su Pepito Grillo. Un Pepito Grillo muy porculero que la tortura. Pero bueno, nuestras conciencias en realidad siempre nos torturan. Nuestras conciencias siempre son crueles con nosotros, ¿no? Siempre nos dicen lo que hemos hecho mal, que la vamos a cagar, ¿verdad? En realidad todos tenemos a Pequeña Zorra dentro. Lo que pasa bueno, que ella habla directamente con ella, pero yo creo que nuestra conciencia siempre son así. Tienen su aquel hasta los malos, dice Feli. Realmente no hay malos. Si te fijas, Feli, mientras que dentro sí que hay un villano claro, que es Eliseo, pero es el único. Si quitas a Eliseo, en el Sol sobre todo no hay villanos claros. Marco, podemos decir que es un villano. No sé, sencillamente yo no lo veo como un villano, Marco. Es un tipo que no será muy limpio, no será muy... Es muy estratega, fue policía, pero realmente no hay villanos claros. Dice, si todos son víctimas de los sucesos. Cada uno sobrevive como puede. Cada uno a su estilo, ¿no? Pero sí, no. Además es algo, eso sí es algo intencionado. Cuando me puse a escribir eso del final, digo, no quiero malos tan claros como Eliseo en el 1. Quiero más. Quiero que el lector dude también. Buena parte del libro que el lector vaya dudando de. Pero este va de guay o no me fío de este. Y además, si os fijáis, los personajes tampoco entre ellos se fían mucho, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Sara no se fía de Wiesel ni se fía de Marco, pero es que Marco no se fía de Wiesel ni Wiesel se fía de Sara. No se fía nadie de nadie. Dice Erika de la Rosa, Marco es el resultado de circunstancias y se encontró con el poder por casualidad, exacto, y no sabe muy bien qué hacer con él, porque encima
le están pegando hostias por un lado los de la aldea, pero él a su vez ansía la base de Nueva Aurora y está un poco a verla venir. De hecho, algún personaje lo dice de Marco en algún momento del libro, ¿no? Dice, Marco es que su lema es a verlas venir, a ver que voy improvisando. No tiene madera de líder, no es un fanático, no es un líder fanático como Eliseo. Él siempre fue el segundo y ahora de repente se ve al mando y va a verlas venir, va improvisando, como puede. Cada uno hace su forma, efectivamente. Bueno, llevamos una horita, vamos a ir terminando, no sé qué más contaros. Bueno, no sé cuántos de aquí tenéis la edición firmada, dedicada. A ver, con Feli lo tengo fácil porque vive en Málaga. Feli, cuando quieras quedamos, te doy tu postalita, te la dedico. Y los demás, pues nada, si lo tenéis en digital y algún día lo queréis en físico, yo os lo mando. Y nada, que gracias por acompañarme, que muchas gracias por el libro, por haber hecho vuestra esta historia, que ya es más vuestra que mía, y que habrá tercera parte, ya os iré contando cositas de la tercera parte, y no sé qué más. Todos a Málaga dicen, pues venidos todos a Málaga, nos vamos un día ya al tintero, yo me pongo allí como los escritores famosos, firma el libro, venga, cojo los libros y empiezo a firmar, venga, uno, otro. Los leo todos. Gracias a ti, dice Erika de la Rosa. Gracias a vosotros siempre por leerlos, por estar ahí, siguiéndome en redes, en Twitter, y que sigáis leyendo y me sigáis comentando, los que no lo habéis terminado, como Menchu, que lo termine. Y nada, esto pues lo haremos de vez en cuando. Haremos otro porque hoy ha habido gente, por ejemplo, en Twitter me ha estado comentando Carolina Román, jolín, se me ha ido, en Instagram. La tenéis por Carol Nizar, me parece. Bueno, Carolina Román, que es una super fan. Es una super fan. Y me ha dicho, no voy a estar porque no he empezado todavía el Sol del Final. Estoy leyendo unos libros antes y todavía no he podido empezarlo. Y no voy a estar para que no me lo spoilees. Dice, pero otro día tiene que hacer otro. Digo, bueno, pues otro día, mira, cuando termine Carol, cuando termine Menchu, que lo está diciendo ahora, lo termino este fin de semana. En un par de semanitas hacemos otro, que haya más gente ya que se lo haya terminado y seguimos comentando. Porque ahora mismo es verdad que era muy pronto, porque sé que mucha gente pues no se lo ha podido terminar, pero además yo prefiero que lo leáis despacito. Es un libro más denso, es un libro que no se puede leer con prisa porque pasan muchas cosas en cada capítulo, muchos personajes y hay que leerlo despacito. Así que leedlo con calma y ya haremos otro, cuando queráis y vamos comentando. Félix, gracias a ti por escribir, hacerme disfrutar. Encantadito, Félix. Espero que te guste mucho Arde. Ya verás que aunque la historia no tiene nada que ver, el estilo es el estilo. Y luego, si no lo encuentras, búscame, pregúntame luego por Instagram o por donde sea y te paso la lista de Spotify o de YouTube y así puedes ir leyendo Arde y cuando hablen de una canción la puedes oír, que eso mola bastante. Cuando termine de leerlo podemos comentar más. A mí me digáis que os ha gustado y que tenéis ganas del tercero, ya no me tenéis que comentar más. El tercero, pues, bueno, ¿qué os puedo contar del tercero? Os puedo contar una cosa del tercero. Vamos a intentar, porque ya tengo a Pablo trabajando en la portada del tercero. Que yo le digo, Pablo, calma, que falta. Y él me dice, ya, no, bueno, pues yo voy trabajando. Ya está trabajando en los logos en la tipología del título del tercero. Ya os anuncio que las letras van a ser más o menos iguales de este tipo, pero blancas. Hasta ahí puedo leer. Menchu dice, a mí me está encantando.
Menchu leyó dentro en su día. O sea, Menchu es de las que ha esperado 2 años para leerlo. Porque aquí hay gente que se ha enganchado ahora a la saga. Pero Menchu leyó el primero, vamos, cuando salió. Así que es de las que lleva 2 años esperando el sol. Así que Menchu, disfrútalo con calma, léelo despacito, no tengas prisa. Que ya haremos otro directo otro día comentando. Y feliz, yo estoy soñando con el tercero. ¡Qué presión! Pero me gusta esta presión. Erika dice, ayer actualicé la reseña de Amazon porque me quedé corta. Creo que era ¿quién me estaba comentando hoy? Ceci, ¿no? Cecilia me ha comentado que no ha podido poner reseña en Amazon. Eso a lo mejor es porque o estaba Amazon hoy tontorrón, Cecilia, o no sé, a lo mejor porque estabas intentando comentar en Amazon y es amazon.com, no sé. No, porque el de Cecilia es Amazon Deutschland. Ella es de Alemania. Cecilia es la que tiene culpa de que haya vendido varios libros en Alemania. Yo veo los informes de Amazon y digo, Amazon Alemania, 3 libros vendidos. Me han comprado 3 libros en Alemania. Lo está diciendo ahora Cecilia, yo no podía hacer reseñas. Pues estaría Amazon tonto o vuelva a entrar con tu clave o algo, no sé. Modesta dice, ya puede escribir cosas antes para que se pase el tiempo. En Amazon de Usla, pues no sé, hija. Amazon a veces está muy tonto, ¿eh? No quiero contar yo mi historia muchas veces cuando corrijo el texto y lo quiero volver a subir, que hay días que me da una turra Amazon que me vuelve loco. Pero bueno, yo las reseñas ya caerán, además tardan, tener en cuenta también que tardan una vez que la escribí, pasan un tiempo de validación y a veces tardan un par de días en salir, pero no os preocupéis que yo las veo, siempre estoy pendiente y las agradezco muchísimo. Las reseñas es fundamental para un libro, fundamental. Los libros en Amazon se miden, se catalogan y Amazon los publicita por número y calidad de reseñas. Entonces, cada reseñita que le dais positiva, no sabéis lo importante que es la reseña en Amazon, en la propia Amazon. Así que pedir está muy feo, pero no sabéis el favor que hacéis si dejáis reseña positiva en Amazon. Eso es fundamental, ¿eh? O sea que os lo agradezco muchísimo a los que ya lo habéis hecho y a los que lo vais a hacer, que sé que lo vais a hacer todo cuando lo acabéis. Bueno, pues nos despedimos. ¿Vale? Ya vamos al final. Hemos echado más de 1 hora. ¿Se puede poner más de una reseña por persona? No, yo creo que más de una por persona creo que no. Vaya, no lo sé, ¿eh? Yo creo que... ni idea, oye, me has pillado, no lo sé. Félix dice, me la pondré, sí, por favor, Félix. Es muy, muy, muy importante para los escritores, sobre todo para nosotros, para los autopublicados. Digamos, nuestra carta de presentación es las reseñas que tenemos. Así que se agradece por delante. Venga, un beso a todos. Nos vamos y nada, ya otro día hablamos. Venga. Besos a todos. Y a leer. Ahora voy a ver cómo se apaga esto. Gracias a vosotros. Estamos a la espera del tercer libro. Bueno. Hay otras cosillas antes, pero habrá un tercero. Venga, un beso. Chao.